Dicen que la Reforma protestante fue una batalla por la fe. No lo fue. Fue una batalla por el dinero y el poder, la eterna pareja que mueve imperios desde Roma hasta Wall Street. Durante siglos nos vendieron la versión edulcorada, un monje rebelde, una iglesia corrupta y un debate teológico. Pero detrás de las plegarias, los himnos y los vitrales, lo que realmente estaba en juego era la primera gran economía global de Occidente. Un sistema financiero disfrazado de religión. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque mucho antes de que Martín Lutero clavara unas tesis en la puerta de una iglesia, Roma ya había clavado algo mucho más grande: la arquitectura completa del sistema económico europeo. Un imperio sostenido por la culpa, el oro y el miedo a la condenación eterna. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica no solo gobernó sobre almas, gobernó sobre tierras, cosechas, manufacturas, rutas comerciales y sobre la propia historia del dinero en Europa. Era la institución financiera más grande, más rica y más estable de su tiempo. Y como todo monopolio cómodo, había aprendido a convertir cada instante de la vida en una oportunidad de recaudar. Al amanecer del siglo XVI, Europa parecía gobernada por reyes, pero los verdaderos soberanos no llevaban coronas, llevaban hábitos. La Iglesia era el mayor terrateniente del continente. Sus sacerdotes cobraban diezmos que funcionaban como impuestos. Sus obispos operaban como banqueros. Y sus papas vivían como emperadores costeados por los mismos campesinos a quienes pedían renunciar a los bienes terrenales. Un equilibrio perfecto. Para Roma, claro. Para el resto, era una mezcla de fe obligatoria y deuda perpetua. Una especie de planificación patrimonial, impuesta desde el Vaticano, donde la libertad económica era ilusión y la independencia financiera un sueño tan remoto como la vida eterna. Roma había creado una máquina casi perfecta. Convertir la fe en flujo de caja. El nacimiento, la boda, la muerte, todo llevaba una tarifa, incluso lo que venía después de la muerte. Las indulgencias, esos pequeños pergaminos que prometían borrar pecados, se habían convertido en el producto estrella del sistema financiero eclesiástico. Para los pobres, eran esperanza. Para los ricos, un seguro. Para la iglesia, liquidez garantizada. Y necesitaban esa liquidez desesperadamente, porque Roma estaba en bancarrota. Décadas de guerras, palacios extravagantes y obras faraónicas habían vaciado las arcas vaticanas. El Papa León X, miembro de los Médici por sangre y banquero por instinto, lanzó la campaña más ambiciosa de su reinado: financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Oficialmente, un templo a Dios. En la práctica, el proyecto de gestión de capital más caro de la historia religiosa. Un monumento que gritaba quién tenía las llaves del cielo y quién debía pagarlas. Para costearlo, la Iglesia tomó la salvación y la convirtió en instrumento financiero. Una operación brillante, casi moderna. Se enviaron predicadores por toda Europa con un mensaje sencillo: paga y serás perdonado. En cuanto la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio, proclamaban. Un marketing agresivo digno de cualquier corporación de hoy que intenta venderte libertad financiera en 6 pasos. Pero el dinero no se quedaba en las ciudades donde se recaudaba. Fluía hacia el sur, hacia Roma, gestionado por bancos como los Fugger, que actuaban como los amos silenciosos del sistema. Era un mecanismo global primitivo: extracción local, acumulación central. A un español o un alemán del siglo XVI, esto le habría resultado tan familiar como a un argentino frente al Fondo Monetario Internacional durante el Corralito argentino, o a cualquier latinoamericano viendo cómo la riqueza local desaparece en estructuras bancarias internacionales. La historia de la deuda es cíclica, repetitiva, casi cruel. En los territorios alemanes, el malestar hervía. Los salarios no crecían. Las urbes estaban empobrecidas. El oro desaparecía del norte como si se evaporara. La iglesia predicaba austeridad mientras vivía rodeada de mármol y tapices traídos de media Europa. Las indulgencias eran solo la punta visible del iceberg. El problema real era la asfixia económica. Y cuando a un pueblo se le acaba la esperanza, empieza a buscar respuestas. Al mismo tiempo, el norte de Europa experimentaba algo que hoy llamaríamos innovación disruptiva. Crecía el comercio. La alfabetización se expandía. Surgía una clase media que no existía siglos atrás. Mercaderes, impresores, pequeños banqueros, gente acostumbrada a prosperar trabajando, no pagando alquiler por la salvación. Pero Roma seguía controlando todo: la religión, el crédito moral, los permisos, los sueños, y como si fuera poco, determinaba quién podía participar en la expansión global. Cuando España y Portugal comenzaron sus exploraciones atlánticas, el Papa Alejandro VI tomó una decisión que hoy sería impensable. Dividió el mundo en 2. Con la tinta de su firma nació el Tratado de Tordesillas en 1494.
un acuerdo que partía el planeta entre dos imperios católicos. A Portugal le correspondía lo que quedara al este, a España lo que estuviera al oeste, Francia, Inglaterra, los estados alemanes, todos quedaban fuera. Era el monopolio global más descarado antes de la existencia del capitalismo explicado y cualquier sistema financiero explicado moderno. Con ese solo gesto, el Papa convirtió a Roma en accionista mayoritaria del futuro. El Vaticano no necesitaba barcos, no necesitaba conquistar territorios, le bastaba con cobrar. Los diezmos sobre los beneficios coloniales, las bendiciones a las conquistas, las cuotas por cada tonelada de plata que llegaba de América. Ingresos pasivos, en su máxima expresión. Desde Sevilla hasta Sajonia, la fe no era espiritualidad, era infraestructura. El Papa coronaba reyes, arbitraba deudas, autorizaba préstamos y validaba operaciones mineras. Los banqueros de la Iglesia financiaban a monarcas a interés y luego les perdonaban los pecados con descuento. Una simbiosis perfecta entre religión y capitalismo temprano. Para 1517, el sistema parecía irrompible, pero las grietas se multiplicaban. En Wittenberg, un académico silencioso llamado Martín Lutero empezó a ver que lo que muchos llamaban corrupción era algo más profundo, un modelo de negocio agotado. Cuando los vendedores de indulgencias llegaron a su ciudad, prometiendo perdón como si hubieran montado una franquicia espiritual, Lutero no solo vio avaricia, vio un sistema adicto al ingreso, una economía de la fe que funcionaba como un crédito perpetuo imposible de saldar. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. No fue un acto de rebeldía épica, fue una auditoría, una revisión de cuentas, una denuncia formal del sistema. No pidió revolución, pidió reforma, pero el mundo ya estaba listo para incendiarse. Su texto, copiado y multiplicado por la imprenta, la tecnología que había roto el monopolio informativo del Vaticano, se propagó como un virus económico. En pocos meses, Europa entera discutía la legitimidad del negocio más lucrativo de la Iglesia. Roma intentó aplastarlo. Llegaron órdenes, amenazas, procesos judiciales, pero ya era tarde. El mensaje viajaba más rápido que los ejércitos. La imprenta democratizó algo más valioso que el oro, la información, y ese contagio intelectual era más peligroso que cualquier herejía. Lutero acusó a la Iglesia de extorsionar a los pobres, de vender algo que no podía entregar, de convertir la salvación en un negocio. Y cuando declaró que todo hombre es su propio sacerdote, no estaba solo desafiando la teología. Estaba desmantelando la economía de la fe, redistribuyendo el capital simbólico más poderoso de Europa, la autoridad espiritual. Los príncipes alemanes vieron una oportunidad histórica. Si rompían con Roma, retenían su riqueza. No más impuestos papales, no más oro fluyendo hacia el sur, no más banqueros italianos moviendo los hilos. Apoyaron a Lutero no por devoción, sino por dividendos. La reforma no se expandió por piedad, se expandió porque era rentable. La libertad financiera, en su versión primitiva, nació como acto político disfrazado de despertar religioso. Pero la verdadera prueba llegó en Inglaterra. Allí, un rey observaba y no tenía intención de esperar a que Roma le permitiera ejercer su poder. Mientras Lutero luchaba con palabras, Enrique VIII lucharía con leyes. Su batalla comenzó por algo tan humano como un matrimonio complicado. Quería anular su boda. El Papa dijo que no. Pero Enrique entendió que la negativa no era sentimental, era económica. Inglaterra llevaba siglos enviando oro a Roma a través de tributos, diezmos e indulgencias. El Papa nombraba obispos, gestionaba tierras, interfería en los asuntos del reino bajo la autoridad de Dios. Así que, en 1534, Enrique aprobó el acta de supremacía y rompió con Roma. Un acto político, sí, pero sobre todo un acto financiero, una declaración de independencia económica. Inglaterra dejó de pagar. De la noche a la mañana, cada libra que antes viajaba hacia el Vaticano se quedó en casa. Pero la verdadera revolución llegó poco después. Entre 1536 y 1541, Enrique disolvió los monasterios y confiscó cada abadía, convento y propiedad eclesiástica del país. La Iglesia Católica poseía cerca de 1/3 de toda la tierra inglesa. Era una operación económica colosal, un corralito institucionalizado, pero al revés. En vez de congelar depósitos ciudadanos, el Estado congeló siglos de riqueza eclesiástica y la convirtió en activos líquidos. Vendió tierras, fundió oro, subastó reliquias. La fe se transformó en capital. La religión en bienes raíces, una redistribución de riqueza monumental que rediseñó el mapa de poder inglés. Este movimiento no solo creó el anglicanismo, creó algo más profundo. El primer experimento de nacionalismo fiscal. El Estado ocupó el lugar de la Iglesia como monopolio supremo. Si Roma había controlado la economía de la fe,
Inglaterra decidió controlar la economía del Estado. Y al romper con el Papa, Enrique también quedaba liberado del Tratado de Tordesillas. De pronto, Inglaterra podía navegar, comerciar, explorar. Donde antes estaba prohibido, ahora estaba permitido. El mapa global se abrió. El oro americano dejó de ser exclusivo de España. El Atlántico dejó de tener dueño. De Wittenberg a Westminster, el patrón fue idéntico. Se cuestionó un monopolio espiritual y se construyó un sistema financiero en su lugar. Lutero atacó la economía de la culpa. Enrique atacó la economía de la propiedad. Ambos rediseñaron el tablero usando algo más poderoso que las armas: la confianza. La historia del dinero está llena de estas rupturas silenciosas que cambian todo sin derramar sangre. Para finales del siglo XVI, la Reforma había transformado el norte de Europa. Surgió una nueva moral económica: el trabajo como virtud, el ahorro como obligación, la inversión consciente casi como acto divino. La prosperidad era señal de rectitud, el fracaso, un estigma. La religión ya no premiaba rezar, premiaba producir. El capitalismo moderno encontró aquí su narrativa fundacional. Lo que la Iglesia había vendido como indulgencias, el mercado lo vendió como oportunidades. El crédito sustituyó al perdón. Los libros contables reemplazaron los altares. Los mercaderes ocuparon el lugar de los sacerdotes. La economía explicada desde entonces ya no necesitó sermones, necesitó balances. La fe cambió de nombre, pero no de función. Antes creíamos que una moneda podía comprar tiempo en el cielo. Ahora creemos que nuestro trabajo puede comprar libertad en la tierra. La estructura es la misma: obediencia, sacrificio, esperanza. Y como todo sistema basado en confianza, ambos requieren que la gente crea incluso cuando los números no cuadran. La Reforma no destruyó la economía de la fe. La secularizó. Las indulgencias se convirtieron en deuda pública, el tesoro papal en bancos centrales, los diezmos en impuestos, los confesores en burós de crédito que deciden si mereces un préstamo. Todo ciudadano moderno sigue sometido a un sistema de evaluación moral, solo que ahora se mide en números, no en plegarias. Para el siglo XVIII, la confianza era ya un activo negociable. Las naciones emitían papel moneda no respaldado por oro, sino por fe en el Estado. El milagro económico consistía en transformar papel en riqueza, igual que el milagro religioso convertía pan en cuerpo. La historia del dinero y la historia de la deuda seguían siendo historias de creencia colectiva. Y por eso, 5 siglos después, el golpe del martillo de Lutero todavía resuena. Su gesto rompió el monopolio más poderoso de su época, pero abrió la puerta a otro todavía más grande. La Reforma no acabó con la fe. La reinventó. Cambió la oración por la productividad, la penitencia por el pago, la eternidad por el interés compuesto. Cambió la salvación por la promesa del progreso. Y en ese intercambio silencioso se construyó el mundo moderno. Hoy seguimos viviendo bajo el mismo mecanismo. Los gobiernos imprimen dinero como indulgencias modernas, prometiendo redención económica a golpe de estímulo. Las corporaciones venden productos como si fueran salvación empaquetada. Y los ciudadanos siguen arrodillándose, no en iglesias, sino en cajeros, en aplicaciones bursátiles, en calendarios de deuda. La mentalidad financiera que nos gobierna no es tan distinta de la mentalidad religiosa que gobernó a nuestros antepasados, porque la Reforma nunca fue sobre Dios, fue sobre apalancamiento. Fue la demostración histórica de que quien controla la creencia controla el comportamiento, que el poder más fuerte no necesita ejércitos ni catedrales, solo necesita confianza. Y la confianza, igual que la fe, se puede gastar, pero solo hasta que se agota. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.